Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Arie, autor del libro Una perspectiva cristiana sobre los orígenes del Islam, su religión, fundador y prácticas. Am, Quisiera analizar el tema si Mahoma es un profeta según ah, la teología y la tradición o las tradiciones de las dos religiones anteriores que son abrámicas, cuáles son el judaísmo y el cristianismo. Entonces vamos a examinarlo porque muchos de los musulmanes en el oeste o en el occidente moderno declaran de que el Islam es una religión abrámica. Y aunque podemos examinar muchas facetas de esa declaración, pero hoy vamos a comenzar con la pregunta o la interrogación: ¿es Mahoma un profeta? Uh, Cuando nosotros miramos uh, los acontecimientos mundiales relacionados con el terrorismo islámico, como el asesinato de los cristianos en Nigeria, uh, los asesinatos brutales del pueblo judío cometidos por los árabes en lo que hoy llaman Palestina, um, en el 7 de octubre, en el 2024, cuando miramos las bandas de violaciones en contra de las mujeres de hombres musulmanes pakistaníes. Y estamos hablando de violaciones sexuales, desafortunadamente, que han cometido un sinnúmero de musulmanes pakistaníes en el Reino Unido, en Europa. Cuando miramos aún lo más reciente, el disturbio en España, ¿verdad? Causado por los Marruecos o los musulmanes marroquíes contra los españoles. Uno se pregunta, ¿por qué el Islam continúa reclamándose a sí mismo como parte de las religiones abrámicas si lo único que ataca son aquellos que pertenecen a las religiones abrámicas? Claro, los judíos como los cristianos tienen un pasado, claro. Eso no se niega, no vamos a negar la historia y ni vamos a comenzar aquí uh, en este programa. Pero por cierto, lo que sí podemos decir, aunque ha pasado, pero nunca fue algo inspirado por la escritura judía, que eso es el Viejo Testamento, el Torah, el Ketuvim, el Neviim, que son los profetas, los libros poéticos, ¿verdad? Las escrituras judías. Y las escrituras judías cristianas, porque con lo que comenzaron, fue una quinta secta, o sea, lo que comenzaron el evangelio, ¿verdad? Proclamar el evangelio, eran hombres que se levantaron más o menos como una quinta secta judaica, ¿verdad? Porque ellos comenzaron a entender de que las profecías escriturales más o menos estaban cumpliendo en este personaje que se llamó Yeshua, ¿verdad? O Jesús. Y ellos pensaron que él era Yeshua HaMashiach, él era el Mesías. Y también llegaron a la conclusión que era aquella persona de la Divina Trinidad, eh, básicamente la segunda persona, ¿verdad? De esa Trinidad divina, pero eso luego viene y se define mejor en la temporada de la iglesia temprano, claro. Pero sí, todos eran judíos que comenzaron esto. Entonces, ¿por qué el Islam ataca
casi siempre, aunque ataca todo lo que no sea islámico, pero, y no estoy hablando de todos los musulmanes tampoco, porque vamos a tener eso claro, pero hay un problema en la ideología islámica que sí los incita a cometer actos de terror, actos violentos, actos de violaciones, actos de subyugar a las mujeres, a los niños. Y esto ha sido por 1400 años, pero siguen reclamándose ser parte de la línea abrámica teológica. Vamos a ver esto a través de la vida de Mahoma. ¿Ok? Esta va a ser la primera. Porque vamos a descubrir si verdaderamente, o examinar si verdaderamente Mahoma fue un profeta según el criterio judío y según el criterio cristiano. Acuérdate que la Biblia entera, sea el Viejo Testamento, las escrituras sagradas de los judíos, o el Nuevo Testamento, la escritura sagrada de los judíos, que declararon que Jesús sí era el Mesías, era el Hijo de Dios, ¿verdad? Según el apóstol Pablo, según el apóstol Pedro, según el apóstol Juan. O sea, los apóstoles, los 12 apóstoles, igual pensaron que sí, Jesús era el Hijo de Dios. Ok, bien. Vamos a definir primero qué es un profeta. Tanto los judíos como cristianos como los musulmanes están de acuerdo que un profeta trae la revelación divina de una deidad sobrenatural a la humanidad, lo que significa que la información revelada a ese individuo permaneció oculta a la mente de los hombres. En su mayor parte, un profeta revela, los profetas revelaban los mensajes que eran necesarios para el bien de su pueblo, sea de arrepentimiento o de algunos futuros venideros que afectarían la vida del pueblo judío, pero también afectaría la manera en que vivimos nuestra vida en el mundo, de tan grande que habría de ser el efecto. Estamos hablando de lo que se define como un profeta bíblico. Bien, los apóstoles, que eran también escritores y eran seguidores del Mesías, también cuando escribieron cosas que sí pertenecían a la vida cristiana cotidiana, pero también habían profecías que pertenecían a un futuro que no había llegado aún. Por ejemplo, Primera de Samuel capítulo 9, versículo 9, habla del vidente Samuel, ¿verdad? Vidente era un profeta, ¿verdad? Él fue, Dios le abrió los ojos a que él fuera a una persona que no conocía, que ungió a Saúl primero como rey, luego ungió a David, el rey David, cual su reino no habría de tener fin, ¿verdad? Hablando Samuel. Luego vemos que los profetas, habían hombres profetas, había mujeres profetas, ¿verdad? Como la profetisa Débora, Hulda, y entonces también hombres que eran profetas, aunque anónimos en la Biblia, se escribió de ellos, pero ellos no escribieron un libro. Claro. Entonces, pero ¿qué era el profeta? O sea, ¿de qué hablaba el profeta? Ya nosotros hablamos de que traían mensajes para el futuro, advertencias, ¿verdad? Y mensajes de esperanza para un pueblo que necesitaba oír a Dios en momentos difíciles. Ahora bien, los profetas, sí, es verdad que la mayoría vivían una vida piadosas, no es que eran perfectos porque tenían sus fallas,
por cierto, imagínate, Isaías, cuando Dios lo lleva en visión a ver a Jehová sentado en su santo templo, él pensó que iba a morir. ¿Por qué? Porque inspiraba un temor no un miedo, sino un temor, una reverencia. Sabía que como era tan pecaminoso en sí, se encontró tan pecaminoso, tan sucio delante de Dios, pues temía la ira de Dios, por cierto. Pero era una reverencia, un respeto a Dios, ¿verdad que sí? También los profetas actuaban, ¿verdad? Dramatizaban los mensajes que Dios le daba para el pueblo. Por ejemplo, el profeta Oseas tomó una mujer que era prostituta con él. Se casó con ella para demostrar la relación, porque Dios le dijo, le mandó a que se casara con Gomer, que era una ramera, una prostituta, y se casara para demostrarle a Israel en aquel entonces, cuando estaban practicando más o menos el sincretismo, que seguían adorando a otros dioses, volvían al Señor y volvían y trataban de inculcar eso en su cultura, y era un problema. Dios le mostró su infidelidad hacia él a través de la vida de Oseas, ¿verdad? O cuando dijo Isaías en el capítulo 20 que los etíopes estarían andando 3 años y medio, ¿verdad? Con la nalga por fuera. Eso lo dice la Biblia. Asimismo también anduvieron 3 años y medio. O sea, pero los profetas dramatizaban lo que iba a suceder, ¿verdad? Eso en sí era como los hacía un poco extraño, ¿verdad? Un poco sobresaliente en alguna forma, pero los profetas no eran locos. Los profetas no eran mentirosos. Los profetas no eran mujeriegos o que se involucraban en vidas pecaminosas, lo que quiero decir. ¿Okay? O, vidas, hoy en día no se ve tan pecaminoso al mundo, pero sí conforme a la Biblia y conforme que es lo que estamos hablando sobre el criterio bíblico, todo esto era pecado. Entonces, pero sí recibían revelación y sentían el temor a Yahweh Elohim. Sentían reverencia hacia él. Se sentían privilegiados sabiendo de que Dios era el que le estaba dando esta revelación a ellos. Bien. Mahoma, lamentablemente, no era de esta línea. Ni modo de pensar, ni genealógicamente. Porque Ismael no, vamos a hablar de eso ya mismo, pero Mahoma no era judío. Y uno de los criterios en aquel entonces, se levantaban los profetas eran judíos. ¿Okay? Número 1, de la línea hebraica. Número 2, no eran ismaelitas, aunque vamos a discutir eso luego. No eran ismaelitas, pero sí Dios bendijo a Ismael también, eso es bíblico, era hijo de Abraham. Dios bendijo a Israel, Dios bendijo a Isaac, igual como a Ismael. Bien, pero sí, Mahoma no era ni judío, hebreo, y vamos a debatir si era ismaelita o no. Porque el problema que nosotros tenemos es que, por ejemplo, en el Sira de Mahoma es una biografía escrita por Ibn Ishaq, antigua, es un escrito antiguo. Y cuando él escribe la biografía, él trata de más o menos imitar el linaje, o sea, la forma de describir el linaje como lo hace Mateo o Lucas.
Porque Mateo, por cierto, estaba comprobando de que Jesús sí era de la línea de Judá, de la línea de David, y era el Mesías prometido. Mahoma, o sea, Ibn Hisham, cuando escribieron, trataron de hacer lo mismo, conectando el nacimiento de Mahoma o la línea genealógica de Mahoma a Ismael. Lo que pasa es que hay un problema aquí. Cuando uno lee las fuentes islámicas, sean los hadith, que son lo que explican cómo fue que bajó el aya es el versículo para nosotros o texto, cómo fue que bajaron estos sura, capítulos, ayas. El hadith explica el sira, que es la biografía de Mahoma, y los tafsir, que son las enseñanzas sobre los hadith, que son los sunnah, o sea, los dichos de Mahoma, que describe mejor el personaje y la característica de Mahoma. Ninguna de estas puede confirmar de que Abdullah, que es el padre asignado a Mahoma, que Abdullah era en sí su padre, aunque dicen que es su padre, sí, pero ¿cómo va a nacer Mahoma 4 años después de la muerte de Abdullah? Eso es un poco raro. Otra cosa es que Amina, su mamá, aparentemente se vio con el primo de la primera esposa de Mahoma, Khadija. O sea, sí, la primera esposa de Mahoma se llamó Khadija, le llevaba 15 años a Mahoma, pero Waraka ibn Naufal se vio con la mamá de Amina. Y en mi libro yo voy por detalle, por fuente islámica, y compruebo de que en sí hay una gran probabilidad que el padre de Mahoma no fue Abdullah, sino Waraka ibn Naufal. Claro, eso se puede debatir, porque si voy con lo que creen los musulmanes, ¿no? Los musulmanes creen en todas sus fuentes. Si son suní, en las fuentes suní, si son en los hadith suní, si son shia, en los hadith shia, y todas las otras musulmanes más o menos de diferentes sectas, por cierto, o denominaciones, porque no son denominaciones, sino diferentes ramas, también creen por mayoría en los hadith y en el Corán. Ok, o lo que dicen estos libros que son sagrados para el musulmán. Bien. El problema es, si él nació 4 años después, hay una gran probabilidad Abdullah no fue su padre. ¿Ok? Entonces no puede reclamar el linaje de Ismael, porque en verdad nadie sabe. Otra cosa era que el padre verdadero, o sea, el nombre verdadero de Mahoma en sí, se llamaba Qadr. No exactamente Mahoma. Mahoma es un título divino, exclusivamente dado para el Mesías, el verdadero Mesías, Jesús, ¿verdad? En árabe sería Yahshua. El Isa que ellos hablan en el Corán, nosotros no conocemos a ese chamaco. Sí conocemos a Yahshua, porque en árabe se diría Yahshua, ¿verdad? Para decir Yeshua, como se dice en hebreo, ¿verdad? Jesús para nosotros. Bien. Otro problema que nosotros tenemos es, y eso está, si lo quieren ver, la fuente islámica es el Sira de Mahoma, escrito por Ibn Ishaq, páginas 3 y 4, y también el 68 y 69. Pueden mirar esta página y ustedes llegan a su conclusión. Las revelaciones de Mahoma también, otra cosa muy diferente a los profetas, le llegaron a él en una cueva bien similar, por ejemplo, a 1000 años después, como Joseph Smith, por ejemplo. Son líderes de sectas que se levantan en
una revelación en un lugar secluido, por decir, escondido, donde nadie ve nada, nadie escuchó nada, solamente ellos, ¿no? Mahoma recibe la revelación en una cueva donde él se iba a meditar de esa manera, ¿ok? Y supuestamente se le acercó un ser angelical que se asemeja a una figura demoníaca. ¿Por qué digo que se asemeja más a una figura demoníaca más que a un ángel? El ángel lo apretó 3 veces y le dijo, lee. Muchos de los musulmanes van a decir recita, pero la traducción correcta es más o menos lee. El problema que tenemos también es que alegadamente él era analfabeto. Mahoma era analfabeto, no sabía leer. Según las escrituras de ellos, según las fuentes islámicas primarias, pero yo tengo otra creencia sobre eso y eso también se puede discutir. Y en mi libro yo discuto bastante para que el lector pueda entender más o menos el argumento sobre Mahoma y si verdaderamente, usando el criterio bíblico del Viejo o Nuevo Testamento, si era un profeta. Cuando Mahoma recibe esta revelación, lamentablemente ninguna religión, sea abrámica, sea cristiana o judía, no va a comenzar con un ritual pagano. Eso está en las fuentes islámicas. Eso no lo estoy diciendo yo, ni lo están diciendo tantos otros apólogos. Esto está en las fuentes islámicas. Las fuentes islámicas escritas por musulmanes. ¿Ok? El hombre se fue corriendo a su primera esposa Khadija cuando recibe la revelación de alegadamente el ángel Gabriel. Ellos le dicen Jibril. Pero alegadamente recibe una revelación de este ángel. Entonces se va atemorizado, pero corriendo como un loco para allá, para donde Khadija, y le dice, escóndeme, escóndeme. Y ella le comienza a preguntar qué es lo que pasó, lo que sea. Le habló sobre la experiencia en la cueva, sobre esta revelación que le causó un temor que se quería morir. Cuando el hombre llega a su mujer, le dice ella, ok, se desnuda completamente en la vestidura de Eva, como Dios la trajo a la tierra. Se desnuda en la vestidura de Eva. Y entonces le dice, ok, siéntate en este muslo aquí. Ok, se sienta en el muslo. Luego le dice, ok, ¿ves al ángel? No. Siéntate en este muslo aquí, al derecho. ¿Ves al ángel? No. Ok. Entonces no era un demonio, aunque ellos creen más en el jinn, no necesariamente que es un demonio, porque puede ser bueno o malo, pero eso es una teología aparte que podemos discutir otro día. Le dice no, porque si fuera, vamos por ahora, podemos decir demonio. Si fuera un demonio, me hubiera mirado la desnudez mía, pero como es un ángel, tiene vergüenza y no me va a mirar la desnudez. Más o menos, estoy parafraseando más o menos lo que dice Khadija. Comienza con un ritual pagano. Ella se desnuda. Él se sienta encima de ella. Otra cosa, cuando Mahoma recibía revelaciones, según las fuentes islámicas, caía como en trance, se babeaba en la boca, le salía espuma, estaba en el piso lleno de espuma. Quiere decir, me suena más como una revelación demoníaca que una revelación anunciada por un ángel o por el mismo Dios hablando con Mahoma. Porque eso es otra cosa. Mahoma nunca habló directamente con su Allah, con el Dios de él, Allah, ¿okay? Sino que hablaba con un ángel. El Ruach, que es el espíritu,
para ellos, el Rúa es el ángel Gabriel para ellos. ¿Ven? Ok. Entonces vemos de que el Islam comienza en una revelación secluida, donde nadie más ve, solamente tienen que creer la palabra de Mahoma. Comienza con un ritual pagano. Y entonces cuando recibe revelaciones, le dan como ataques epilépticos o que estaba verdaderamente endemoniado, recibiendo revelación endemoniada, demoníaca. Bien. Eso es, si medimos según el criterio bíblico, no era un profeta. Número uno, ¿qué es lo que dice, por ejemplo? Mira lo que dice aquí: cuando se levantare en medio, esto es de Deuteronomio capítulo 13, cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos, aunque se cumpla la señal, pero si te dice vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y silbámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta soñador, acuérdate, este es el criterio judío, porque Dios le está revelando a los judíos antiguos, a los hebreos, cuál es el criterio para comprobar si una persona es un profeta o no, para confirmarlo. Le está dando el criterio. Lo que yo leí ahora es el criterio. Y está diciendo a tal profeta soñador, según la ley judía, ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. ¿Para qué? Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Me gusta más como lo dice en el hebreo, ¿verdad? Porque recibe de Yahweh tu Elohim, o sea, Jehová tu Dios, turn it around, entonces es Yahweh Elohim. Está tratando de apartarte. Damas y caballeros, audiencia que me escucha en este video, el nombre Allah no se encuentra en ningún lado de la Biblia. Si vamos a la etimología, o sea, las raíces de las palabras, muchos van a decir, no, pero la palabra al, como él, son palabras que vienen en sí del arameo. Eso es cierto, porque el lenguaje padre del hebreo y árabe es arameo. Eso es verdad. Pero al como él quieren decir Dios o el Dios. ¿Ok? Cuando le añade entonces luego el Dios la, es otra cosa. Forastero a la Biblia, forastero al hebreo, forastero al cristiano judío y al cristiano gentil. ¿Quién es Alá? Nosotros no conocemos quién es Alá. Ni por la etimología, la raíz de la palabra. No. Es otro Dios completamente. Y las connotaciones que vienen con ese nombre de Alá son connotaciones paganas que nunca existieron concerniente al Dios bíblico Yahweh, Elohim, Hashem Adonai. Eso no, en ningún lado en la Biblia lo vas a encontrar, sea en el Viejo Testamento, según el criterio judío, que es el Viejo Testamento, o el criterio judío, que es Nuevo Testamento, que comenzó con judíos. Porque el cristianismo comenzó
con judíos. Y los primeros 70 años, casi 100 años, la mayoría eran judíos y luego el gentil se apega y entonces luego esta quinta secta, que eran una secta judaica llamada los cristianos, crece mucho más que las sectas originales judaicas, ¿no? Ok, bien. Entonces, por el criterio, no existe. Por ejemplo, en Gálatas, si alguno, aun si un ángel llegara del cielo y le predicara otro evangelio, este será anatema, anatema. ¿Verdad que sí? Le gusta mucho los musulmanes usar Deuteronomio 18, que cuando habla de que se levantará uno como Moisés, más o menos. Mira cómo dice. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Como ustedes, como quién, como los judíos, hermano, no primo lejano, ¿verdad? Porque Ismael, aunque reclamaran el linaje de Ismael, lamentablemente Ismael nunca tocó Meca, ese lugar de Arabia Saudita, de la península arábica. Nunca puso pie en Meca. Sí, los ismaelitas se fueron al norte, donde está más o menos Nabatea, estos lugares así, ¿verdad? Pero nunca llegó a Meca. Los hijos de Ketura, la segunda esposa de Abraham, sí. Si uno mira el capítulo 25 de Génesis, va a encontrar que sí, ellos migraron a esta parte de Arabia Saudita, pero ellos no están reclamando el linaje de Ketura. Están reclamando el linaje de Ismael, ¿verdad? O de algún hijo de Ketura, no lo están reclamando. Entonces, como nació 4 años después, vamos a decir, nadie conoce quién era el padre de Mahoma, aunque dicen que era Abdullah. Cuando ellos hablan de que se levantará uno como ellos, no está hablando de ellos, está hablando de Jesús, que vendría y señala ¿verdad?, al futuro. Si vamos a mirar para el Nuevo Testamento, Mateo dice de esta manera en el capítulo 7. Mateo dice de esta forma, y vamos a mirarlo bien. Mira lo que dice aquí. Mateo 7, 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por su fruto tú ibas a conocer el profeta. ¿Se cumplió la palabra del profeta? Si se cumplió la palabra del profeta, se podía hacer lo que era profeta, pero si era para seguir a otros dioses, no era profeta de Jehová, ¿verdad? No era profeta de Yahweh Elohim, ¿verdad? Porque el fruto, por su fruto los conoceréis. ¿Para qué decir yo soy profeta? Quiero que me acepten, ¿verdad? Hablando Mahoma, porque los judíos lo rechazaron, los cristianos también lo rechazaron. Aún los árabes, el propio pueblo de él, su gente, ¿verdad? Los Quraysh, la tribu de Quraysh, lo rechazaron. Creían que les llamaban el oído porque todo lo que escuchaba lo incorporaba a su nueva religión que estaba formándose. Él fue el fundador de una secta judía cristiana. ¿Por qué? Porque las influencias de Mahoma eran judíos que seguían también el Talmud, que seguían otros escritos judíos que son sagrados para los judíos,
Pero sí, el judío seguía más la palabra escrita, por cierto, en ese tiempo, y la oratoria, ¿no? La que escuchaban, audible, um, y se discutía en el Talmud. Pero los cristianos escuchaban la palabra del Señor. Este hombre, al venir, ya los cristianos y los judíos, de ese linaje abrámico de las religiones abrámicas, tenía un criterio para saber si un profeta venía de parte de Yahweh, de parte de Hashem. Si no venía de ahí, las señales no se le iban a cumplir. Y si se cumplían para seguir a otros dioses falsos y paganos, nadie conocía quién era Alá. En la península arábiga sí se conocía Alá, porque ese nombre se conocía mucho antes que el levantamiento de Mahoma y del Islam. Pero era un dios pagano y estaba en el Kaaba, que era un templo pagano. Y antes de eso, irónicamente, el Kaaba también se usaba como iglesia, porque se encontraban, yo creo que se encontraba un cuadro de María con Jesús y cosas como tal, o pinturas. Pero también se encontraban otras cosas. Alá era el Dios principal. Por eso yo digo que el Islam en sí, Mahoma lo saca de una costumbre, comienza de un paganismo árabe, comienza a añadir ideas y conceptos de las teologías judías y cristianas, y se convierte en más o menos una secta. Secta que dice como un culto, una secta judía cristiana que no tiene nada que ver con el Dios bíblico. Eso lo sabemos por las leyes y otras cosas, pero eso es otro tema para otro día. Entonces, ¿a qué entonces nos llevamos, hermano? Y oyente, según el criterio bíblico, si vas a reclamarte como parte de la tradición, las tradiciones teológicas abrámicas, el Islam no cae. El Islam no llega ahí. No perseguiría tanto, aunque, como digo, no voy a negar que los judíos persiguieron a los cristianos al principio. Luego los cristianos persiguieron a los judíos. Luego los cristianos también, cuando el imperio romano se cristianizó, fue la primera vez que la iglesia, después de 312 años de persecución en contra de la iglesia, y la sangre de la iglesia, ¿verdad? Era en sí más o menos lo que la semilla para el crecimiento de la iglesia por los primeros 312 años, hasta que el gran Constantino, ¿verdad?, declaró a Roma como cristiano, ¿verdad? El imperio romano como cristiano, y fue ahí donde recibieron el poder estatal. Sí, habían persecuciones en contra de los que no eran ortodoxos, o sea, que no aceptaban la doctrina sana, que era el Dios Trino, ¿verdad? Hablaba del Dios Trino según nosotros veíamos los patrones bíblicos y de la manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han revelado a través de la Escritura en el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento. Los judíos y los cristianos tienen muchas cosas similares porque fueron judíos que comenzaron cristianismo. Lo que no están de acuerdo es en el Mesías, la identidad del Mesías. El judío sigue esperando, el cristiano cree que Jesús fue el Mesías, y el musulmán piensa que Mahoma fue el profeta universal. Pero para tú poder ser el profeta universal, lamentablemente recibe muchos puntos si lees todo en árabe, y si hablas árabe, y si lees el Corán en árabe. Entonces era para todo el mundo, era universal, porque yo sé que la Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego.
Pero entonces se disemina en toda la parte del mundo, se traduce. ¿Por qué? Porque es el verdadero mensaje universal para la humanidad, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvar, para libertar al cautivo, para traer sanidad. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para morir en una cruz. Se sometió hasta muerte de cruz y se levanta con todo poder y gloria. Mira, mi hermano, mi hermana, yo siempre digo esto cuando he debatido a muchos musulmanes, porque hay que amar al musulmán. Yo soy cristiano y sí amo al musulmán, pero no lo voy a amar tanto que lo voy a amar hasta que se llegue al infierno, porque no me atrevo a decirle la verdad. Tengo que decirle la verdad en amor. Y los amamos. Pero le voy a decir una cosa. Hay muchos cristianos que piensan que Mahoma era un profeta. Mahoma no era un profeta. Ya le di el criterio cristiano. El criterio judío. No cae como profeta. De la manera que vivió. Por ejemplo, si lees el Sura 33, es lo único que usted va a necesitar leer en el Corán. Aunque puedo ir al capítulo de las vacas, capítulo que es el capítulo 2, capítulo de la mesa, porque para todo tienen un capítulo, de la mesa, capítulo de las mujeres, capítulo de María, ¿verdad? El 19, de las mujeres el 34, de las avispas el 16. Puedo ir a todos los capítulos. Mahoma estaba obsesionado con el Allah, vamos a decir Allah, estaba obsesionado con los cristianos y los judíos, y cómo los musulmanes deben de tratar al cristiano y al judío. Si Mahoma fue la persona a quien Allah inspiró para escribir de esa manera, no podía ser profeta. Porque para dar mandatos de violencia, de muerte, aún de los que son apóstatas de los musulmanes, ellos también deben de ser muertos conforme al Corán y conforme a la palabra que dio Allah a través de Mahoma. Entonces, este Dios, que no es el Dios bíblico, ni se identifica ni un poquito, porque sus caracteres son diferentes, y eso lo podemos hablar en otro programa, otro video. Pero lamentablemente lo que hizo Mahoma, cuando fue, por ejemplo, cuando estaba débil, vivió 12 años en Meca, porque él era de la tribu de Quraysh, y les predicó a ellos, y vivieron en relativa paz, porque mientras que Mahoma no tenía seguidores, estaba débil. A finales de esos años comenzó a amenazar a los árabes, a los de Meca, y comenzaron a amenazar a los de su propia tribu, y llegó el momento donde no podían más con Mahoma, pero fueron los musulmanes que dieron primera sangre. O sea que ellos fueron los que dieron el primer tajo a aquellos que no creían en que Mahoma era profeta. Él se tuvo que huir. Ese es el hijra, el peregrinaje hacia Medina. Medina es Yatrib antigua, en sí se llamó Yatrib. Habían 3 tribus gigantescas y judías, y era un lugar próspero hasta que llegó Mahoma. Mahoma luego llega allí muy débil a través de migración, porque fue a través de la migra que él llega ahí débil, hasta que empezó a fortalecerse, se metió a la política ahí, llegó a ser alguien importante, y luego cuando acumuló poder, volvió, empezó a robar las caravanas de Meca. Querían hacer un trato con él. Los que no querían ayudarlo, los judíos, él puso a Banu Nadir, que era una tribu grande, Banu Koinaka, los sacó, los exilió de la península arábiga, y luego también la tribu de Banu Qurayza, que eran judíos, la más grande, él los mató. Los cometió un homicidio gigantesco, y se llevó la mujer más bonita,
Safira, la judía, después que mató a su marido, sus hermanos, sus familiares, la tomó como esposa. No era esposa, sino era su esclava, pero casó con ella porque eso es otra discusión que podemos tener en otro momento, a otra clase. Pero sí, ningún profeta actuaba de esa manera. De que había violencia en el Viejo Testamento, pues claro, eso pasó, es cierto, y podemos hablar de eso en algún momento, pero es lo que yo siempre digo. Amen a musulmán, pero no lo amen tanto a que no le digan la verdad. Y aquellos musulmanes porque hay musulmanes que sí investigan la verdad y no importa dónde caiga la verdad, si la verdad cae en que el hombre no era lo que decía, pues ellos están de acuerdo y si no, pues no. Pero la mayoría creen en esta teología y hay que tener mucho cuidado. Así que Dios los bendiga a todos. Gracias por estar conmigo, por compartir estos momentos. Wow, 45 minutos, pero muchas gracias por estar conmigo. Y en otro momento voy a seguir mejorando los videos. Me voy a poner un poquito más tecnológico, pero mientras tanto sigo como el viejo. Así que nos vemos. Paz, shalom, shalom. Y saludos a todos. Así que Dios los bendiga a todos. God bless everyone. Shalom, shalom.